El día de hoy estaremos preparando un insumo que se llama pasto fermentado. El pasto fermentado representa una oportunidad para los productores hoy en día en la elaboración de insumos para la agricultura orgánica. Por ejemplo, lo que utilizaremos hoy en nuestra receta son recursos que tenemos en nuestra propia finca. Y esto podría trasladarse a cada uno de sus lugares, dependiendo de los recursos con los que usted puede contar. Es un insumo además que se puede utilizar para realizar otras recetas en la agricultura orgánica. Por ejemplo, es base fundamental de los bioles y de unos en particular que hacemos nosotros que se llaman biol base chogos, y en donde aprovechamos la energía contenida en ese pasto para que se traspase a nuestro biol. En este caso, también con contenidos importantes de nitrógeno. El equipo y las herramientas necesarias para elaborar el pasto fermentado es el siguiente. Vamos a necesitar un recipiente hermético como un estañón o tipo barril de 200 litros de capacidad que tenga el sello o empaque respectivo para que no ingrese el oxígeno. Asimismo, que la cincha metálica realmente selle y prense bien la tapa con el recipiente. También vamos a necesitar una pala, botas de hule y un pisón para sacar el exceso de oxígeno en la mezcla. Como se mencionó, la importancia de que el recipiente donde vamos a hacer nuestro pasto fermentado sea hermético radica en que este es un proceso completamente anaeróbico y por eso debemos asegurarnos de que realmente aquí no va a entrar oxígeno. Primero vamos a ver que el estañón tenga esta cincha metálica en buen estado, que realmente prense y que no esté dañada, y por dentro también la tapa debe tener este empaque en buen estado. Entonces vamos a revisar que ese empaque esté en buen estado. Algunas personas también tienen un detalle de poner un poco de melaza sobre este empaque para terminar de sellar. Una vez que hacemos eso, volvemos ya cuando tenemos el pasto fermentado adentro, sellamos bien y nos aseguramos que la cincha abrace tanto al estañón o al barril como a la tapa. Esto nos va a garantizar que este proceso realmente se dé de manera anaeróbica. Para elaborar este insumo necesitamos los siguientes materiales: 40 kilos de semolina o afrecho de arroz, 30 kilos de afrecho de maní y 30 kilos de afrecho de trigo. También vamos a necesitar un galón de melaza, pasto picado 100 kilos, debe ser finamente picado y debe ser tierno. Ojalá del mismo día que se cortó. Y agua. La cantidad de agua dependerá del grado de humedad que tenga el pasto. Si viene muy húmedo del campo, se utiliza menos. Estos insumos que hemos mencionado pueden conseguirse en almacenes agroveterinarios, también en almacenes o servicios agropecuarios y en algunos centros agrícolas cantonales. Todos los materiales listos para elaborar nuestro pasto fermentado, vamos a proceder a hacerlo. Para esto hoy contamos con la ayuda de Mauricio. Mauricio es un colaborador de la finca y él va a estar hoy con nosotros trabajando. Entonces, el primer paso para hacer nuestro pasto fermentado es tener nuestro pasto picado. Para esta ocasión nosotros tenemos un pasto aquí que es muy mixto en la finca y pues como es muy finito puede irse un poquito más entero. Si vamos a utilizar un pasto que se utiliza por ejemplo para alimentación animal, ¿verdad? Un forraje, sí sería mejor picarlo y que quede bien fino picado. Entonces vamos a extender en el manteado primero nuestro pasto para posteriormente empezar a ingresar cada uno de los afrechos. Vamos a hacer una proporción, ¿verdad? La receta en grande dice que son 100 kilos de pasto. Hoy vamos a trabajar con 20 kilos de pasto y proporcionalmente entonces ocupamos 6 kilos de afrecho de trigo. Lo que vamos a esparcirlo muy bien por todo el material para que al final también se termine de mezclar de la manera más homogénea posible, ¿verdad? Que haya presencia de este afrecho pues en todo el material. El asunto de la humedad en este punto es muy importante.
Este pasto que trajimos hoy acá está muy húmedo, entonces tenemos que ir midiendo cuánto le vamos a poner de agua si fuera necesario usar agua. Como en este momento tenemos bastante humedad, entonces mejor vamos a poner un poquito de melaza, Mauricio, encima de esto para posteriormente poner el otro afrecho y volver a poner melaza. Ponemos el tercer afrecho y otra vez melaza. Esto con el fin de que la melaza pueda distribuirse de la mejor manera en todas las capas. En este caso vamos a usar para este poquito igual 1 galón de melaza, pero si no hubiera disponibilidad de tanta melaza puede utilizarse menos. Digamos que medio galón para esta proporción estaría bien. Continuamos con el afrecho de maní, que sería igual una cubeta de estas que ya tenemos calibrada, que bien rellenita, son 6 kilos. Entonces vamos a ponerle encima, igual otra vez distribuyendo de la mejor manera, lo más uniforme posible en todo el material, para garantizar que haya de los 3 materiales en toda la mezcla. Es un tema muy importante, debe quedar muy homogénea la mezcla, ¿verdad? Que realmente haya de todos los materiales en cualquier porción que saquemos una muestra. Por último, vamos entonces a poner la semolina. Previamente la pesamos y ocupamos 8 kilos de semolina. Podemos también poner otra vez un poquito de melaza para ir garantizando que se distribuya por todo el material. Es muy interesante el tema de la densidad de las sustancias, ¿verdad? Cómo unas sustancias pesan más que otras. Y entonces 8 kilos de semolina son mucho menos volumen en este recipiente, ¿verdad? Que los 6 kilos que usamos de afrecho de maní y de afrecho de trigo, ¿verdad? Que al pesar menos ocupan un volumen mayor. Entonces vamos a terminar de poner lo que nos queda de melaza y después procedemos a hacer la mezcla, ¿verdad? Ocupamos que se fermente este pasto, ¿verdad? Se llama pasto fermentado precisamente porque va a alcanzar ese punto de fermentación gracias a la mezcla que estamos realizando. Al ser una mezcla anaeróbica, entonces vamos a garantizar que esto también tenga un aroma muy particular cuando esté listo, y va a ser un aroma muy agradable, muy dulce. Un detalle también a valorar y que es muy importante a la hora de elaborar pasto fermentado es este tema de los afrechos, ¿verdad? Nosotros hemos logrado aquí en los juncos pues tener esta mezcla ya con estos 3 elementos de afrechos porque se nos hace fácil conseguirlos. Sin embargo, si usted solo puede conseguir alguno de los 3 tipos de afrecho, cualquiera de estos 3, incluso hay otros que se pueden utilizar como también la harina de coquito, podría ser suficiente solo un tipo de afrecho para poder hacer el insumo. En las comunidades a veces no se consiguen todos los tipos de afrecho, pero sí al menos uno. Y pues también un poco este material es para evidenciar que existen otras tipos de alternativa de insumos, de materias primas que se pueden utilizar para realizar esta mezcla. Incluso con el tema del pasto se podrían utilizar otro tipo de plantas, ¿verdad? Podríamos utilizar las leguminosas, por ejemplo, porque al final lo que nosotros queremos con este insumo es aprovechar el nitrógeno que está presente en el pasto. Si fuera en el caso de las leguminosas son plantas que ya de por sí nos proporcionan un montón de nitrógeno en el suelo y que en su follaje tienen bastante nitrógeno. Entonces las leguminosas son las familias de todos los frijoles, pero hay un detalle muy fundamental cuando usamos hojas de leguminosas y es la humedad. Porque no es lo mismo mezclar pasto con húmedo que leguminosas húmedas para hacer este tipo de insumo. Las leguminosas tienden a guardar mucho más humedad y entonces tenemos que trabajar mucho el tema de la humedad y la cantidad de agua que se le va a agregar cuando se usan hojas de leguminosas. Para poder también garantizar que esto quede bien revuelto, por lo general nosotros terminamos mezclando con las manos, ¿verdad? Vamos a mezclar con las manos un poco el material y así vamos viendo la humedad que va teniendo el material, ¿verdad? Si nosotros agarramos esto y lo apretamos fuerte, haciendo como simulando la prueba del puño, y vemos que no chorrea por ninguna de las partes de la mano o incluso por abajo, pero que se queda junto el material, como aquí podemos ver, ¿verdad? Que ya hay como una conjunción
este es el punto exacto en que debe quedar este material, pero en el que ya se facilite el proceso de esa fermentación. Pero entonces sí es bueno siempre al final también, como es un poco difícil mezclar los afrechos con el pasto, hacerlo también de manera manual para terminar de revolver y una vez que esté así, pasarlo al recipiente. Una vez que tenemos revuelto de forma bastante uniforme nuestro pasto con los afrechos y la melaza, viene un proceso muy importante, que es depositar el afrecho en un recipiente y tenemos que irlo pisoneando al mismo tiempo para ir sacando el exceso de oxígeno que exista entre las partículas que estamos ingresando, ¿verdad? Entonces, este es un proceso bastante importante, muy delicado. Cuando se nos pasa la humedad y creemos que está bien y lleva mucha humedad, esto tiende a crecer. Y entonces al final termina levantando la tapa del recipiente por ese crecimiento que hay por exceso de humedad. Entonces es preferible que nos quede un poquito más seco a que se nos pase la humedad. Vamos a ir pisoneando, parece como que no alcanza mucho, pero al final es tanto lo que se le saca del aire a la mezcla que alcanza bastante. Podemos meternos en el recipiente para terminar de pisonear y asegurarnos que quede bastante pisoneado y que liberamos y sacamos el exceso de oxígeno de la mezcla. Entonces, con ayuda de unas botas de hule podemos ingresar para terminar de pisonear. De esta manera también aprovechamos mejor el espacio y el pasto queda más óptimo. Estamos sacando casi el 100% del oxígeno que existe en la mezcla. Para finalizar vamos a poner una capa de afrecho para generar un sello que por último no permita la entrada del oxígeno hacia la mezcla. Y vamos a pisonear para garantizar que no entre oxígeno en la mezcla. De esta manera terminamos y culminamos la fase de preparación, de elaboración del pasto fermentado. En este caso, este recipiente es bastante hermético, pero como les comenté anteriormente, también podríamos usar un poquito de melaza en la tapa donde va el empaque para garantizar que también entre el borde y la tapa, entre el borde del recipiente y la tapa, se genere ese sello que no permita el ingreso del oxígeno. Cuando se finaliza el proceso de envasado, ¿verdad? Ya que queda el vacío, es muy importante rotular nuestro insumo. Para eso vamos a poner el nombre del insumo y la fecha en que se elaboró. Eso es muy importante porque este insumo debe estar aquí un mes fermentando y no se puede abrir ni tocar. Entonces es importante la fecha porque así vamos a saber en qué momento lo podemos utilizar. Y pues así queda, ¿verdad? Tiene una contextura húmeda pero bastante seca. Vean que volvemos a hacer la prueba del puño y aquí no hay humedad excesiva, ¿verdad? Pero sí se nos queda el pasto listo. Aquí ya está mucho más deshidratado porque ha pasado ese proceso en el que se fermentó. Y de aquí, en esta forma, es que ya lo podemos usar para hacer otros insumos como materia prima. El pasto fermentado tiene una vida útil desde hasta 1 año, inclusive más. Eso va a depender mucho de cómo lo almacenemos y que no entre oxígeno en la mezcla. El oxígeno es el enemigo número 1 de esto. Entonces, cada vez que vamos a utilizarlo, sacamos lo que tenemos que utilizar y vamos a tapar rápidamente para no exponer el material a un exceso de oxígeno. Cuando lo abramos y vamos a utilizarlo, tenemos que olerlo, tenemos que palparlo. La humedad tiene que ser óptima, no puede estar muy seco y pues tiene que oler a un fermento alcohólico, ¿verdad? Entonces es como a chicha, podríamos describirlo de esa manera, huele como a chicha. Como pudimos ver, este es un insumo muy versátil que puede ser utilizado para hacer más cosas en la agricultura orgánica que tienen mucha importancia, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces debemos recordar que tenemos que sellar bien nuestro recipiente donde vamos a tener el pasto fermentado. Esto es decisivo en el éxito de este insumo. Este insumo y la calidad del mismo se va a ver reflejada no solamente por la calidad de las materias primas que usamos, sino también en la forma en que lo elaboramos y fuimos cuidadosos a la hora de marcar que no entre oxígeno en el recipiente.
Recordar que debemos esperar un mes para poder utilizar este insumo. Luego de ese tiempo ya podemos abrir el recipiente, retirar nuestra capa de semolina o de afrecho que hemos utilizado como sello y utilizar lo que está abajo. Una vez que hemos sacado la porción que necesitamos, volvemos a tapar, apelmazamos y cerramos. Eso nos va a garantizar que nuestro insumo permanezca en buen estado por mucho tiempo. Debemos cuidarlo. Cuando lo hicimos, mientras estuvo listo y después cuando empezamos a usarlo con mucho más atención para que ahí no haya presencia de oxígeno y tengamos el cuidado de siempre taparlo. De esa manera aseguraremos que nuestro insumo pueda ser utilizado hasta por un año.